Bueno, el hecho de que la última cena no esté incluida entre el grupo de películas clásicas de la primera época del ICAI es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, porque a mí me parece que esa película es justamente, después de Memoria, es la película más importante de Tito. Lo que hablamos primeramente fue que lo importante para él en la película era la secuencia de la cena, Claro. específicamente, que por cálculo de guión medido, él le daba 50 minutos y se quedó en 49, o sea que se le quitó un minuto nada más de lo que se había propuesto. Y lo otro era simplemente un prólogo y un epílogo. La primera parte que dura ahora 25 y la segunda que dura como 35 más o menos. Pero el bloque central de la película es justamente la cena, ¿no? Que era lo que él centró básicamente en la película. La cena se filmó en el estudio de Cubanacán con Dolly, creo que fue la cámara Mitchell, que es muy pesada, pero bueno, garantizaba sonido directo, eso sonido directo todo. Y una puesta en escena muy académica, si se quiere, ¿no? Y muy hecha en orden. Se hizo Sí, totalmente en orden cronológico. para que hubiera un rigor en la continuidad que Claro, conlleva esa secuencia, que parte primero de puesta en escena con actores y actuación que va creando una situación, ¿no? Los actores esos se empiezan a emborrachar todo, empiezan a soltarse con el conde, qué sé yo, y hasta llegar al final. Se hizo todo de una manera en orden, por continuidad, y además toda la elaboración que conlleva todo eso, que fue perfecta, no hubo ningún problema. Él hizo muchos planos de protección por si acaso, porque bueno, él ya sabía, venía de vuelta, ¿no? claro. Él hizo muchos planos de protección, pero realmente no hicieron falta. La continuidad de la película era perfecta, tanto por actuación, que era fundamental, por iluminación. Había un cuidado extremo con las velas, cómo se iban desgastando esas velas, cómo se iban desgastando las botellas de vino, los vasos, la comida. Ahora, el resto de la película fue muy fácil de hacer en el sentido de que se hizo en Matanzas, en una zona de Matanzas, básicamente, que después no se hizo todo lo que es el ingenio azucarero, el central, ¿no? La capilla y toda esa historia. Lo hizo Maito cámara en mano. Todo el resto de la película es cámara en mano. Y eso ya de entrada le da una ligereza que contrasta justamente con toda Con el esta cosa, estatismo de la otra. estatismo de la secuencia de la cena. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, pasó una cosa. A la primera parte hubo que quitarle muchas cosas porque no acababa de entrar la cena y se complejizaba con el personaje del maestro de azúcar, que lo hacía José Antonio Rodríguez. Un personaje que era muy complejo en la película y que yo diría que se fue de las manos en la parte dramatúrgica, en el sentido de que se hacía demasiado complejo con relación a que lo A lo otro que venía perdía después, fuerza, claro. claro. Y después la conclusión también. Entonces, ese personaje se le quitaron muchas cosas para sintetizar la historia de esta iniciación, de cómo él prepara esta fiesta, ¿no? De reunirse con los esclavos y hacer esa cena. Y después la conclusión del final. Lo del final fue más fácil. Bueno, pero de todas maneras era muy ágil con relación a lo del centro. Y esa era la preocupación justamente. Digo, vamos a ver si esta cosa que tiene una densidad se logra mantener ahí y que funcione muy bien con la primera parte y con la segunda. La segunda también se trató de aligerar lo más posible para que fuera simplemente eh, climas y desenlace, ¿no? Y hubo problemas también, hubo problemas, por ejemplo, con el final. La concepción del guión, el final de la película, él no lo llegó a filmar así, pero bueno, estaba planteado en el guión y hubo que buscar una solución nueva. Se parecía mucho a una película que había hecho Sergio Giral el año anterior, que era El otro El Francisco. otro Se Francisco. parecía muchísimo. Y entonces lo cambiaron. Yo siempre le dije a él que por qué no terminábamos con la pica vacía. O sea, se ven las cabezas de los De los esclavos que habían que participado en la cena, que mataron. los matan a todos menos a uno, y termina en un zoom que va a la pica vacía. Yo dije, ese es el final de la película. No, pero es que hay que darle un poco más de simbolismo. Bueno, filmaron una cantidad de cosas. El pobre hombre este corriendo por aquellas lomas todo el tiempo. Una cantidad de planos que se moría, pobrecito, corriendo y corriendo y corriendo.
Y estas cosas simbólicas que son el río, los caballos que corren, las aves que vuelan. Y bueno, más o menos se logró. Él nunca estuvo muy convencido con esa secuencia. Le dimos vuelta un poquito para ir para acá, pero bueno, Dios mío, vamos a terminar la película con la pique y ya. No, él quería de todas maneras poner eso y bueno, se puso después en Leo Brauer siempre con su magia habitual, con su música, la redondeó, la redondeó. Y bueno, ese fue uno de los problemas. Y bueno, lo otro fue quitar al Maestro de Azúcar, básicamente demasiado complejizar el personaje. Porque un personaje que está, digamos que con Dios y con el diablo en la película, juega con el cura, juega con el capataz, juega con el conde, pero claro, no se atreve a ir más allá de decir ironías y decir frases de doble sentido para cuestionar todo lo que está sucediendo, ¿no?, alrededor de la trama de la película. Lo otro interesante es justamente que cuando armamos la escena no encontramos ningún problema. La escena estaba perfectamente bien amarrado, toda la continuidad de toda la secuencia, de guión, todo. Y de la puesta en escena. Escrito. Y como está en la puesta en escena, igualito todo, no hubo que alterar absolutamente nada, ni cambiar absolutamente nada. Salió así, muy fluido, muy bien hecho. Muy fluido, muy fluido. Y después ya la vimos con el principio y el final, y vimos que no, que se mantenía perfectamente la secuencia con sus 49 minutos. A veces, excepcionalmente, Leo componía cosas desde el guión, pero temas, pero no con unos tiempos específicos ni nada, a veces. Pero generalmente no, generalmente Leo veía la película en el primer corte. Ya, por ejemplo, el director y yo, en el caso de Titón, bueno, es que yo trabajé con Leo con todo el mundo, ¿no? Y como 30 películas yo trabajé con Leo. Un tipo extraordinario. Leo es un tipo excepcional, brillante. No solamente con la música, sino que te aportaba una cantidad de ideas increíbles. Ya anteriormente, en el caso de Titón, bueno, veíamos la película previamente y ya se analizaba dónde iban las músicas, dónde se iba a poner música, qué tipo de música iba a ir en ese caso, ¿no? Si había un leitmotiv, si no lo había, qué tipo de onda había en cada secuencia. Veíamos la película, se le planteaba, Titón generalmente le planteaba a Leo, mira, esto aquí, yo creo esto, que entonces a Leo se le ocurrían otras cosas. Bueno, ¿y qué tú crees si le ponemos aquí? Pero todo muy bien planeado, no te vayas a pensar que era una cosa improvisada. No, él lo decía con toda una intención. Mira, y a veces se lograba que había cosas que no estaban planteadas por el director, veía la intención. Veía la intención y después se quedaban en la película. Increíblemente era así. Y a veces también en un juego que yo siempre tuve con Leo, que él era un tipo que estaba más allá de todo, porque él jamás se puso bravo conmigo por nada. Yo hice horrores. A veces no quedaba más remedio por situaciones que se creaban en la... ¿Con su música, quieres decir? ¿O? Horrores con la música, sí. Bueno, había cosas que sobraban y después se le cambiaban, se utilizaban en otro lugar, que no estaban concebidas para ese lugar, se ponían en otro y funcionaban maravillosamente y él después se divertía muchísimo con aquello. Él decía, oye, qué bien eso que hiciste, oye, me gustó mucho lo que hiciste. Yo hice horrores con nunca se te puso... En Lucía me acuerdo que le quité acorde a una secuencia, porque después que habíamos medido la música, en este caso a Humberto se le había ocurrido quitar unos planos ahí, que no, quítame eso de ahí, yo no quiero ver eso. Y me quedaba una coda final que se me metía en la otra secuencia y yo no había manera de arreglar aquello. Y yo dije, lo analicé. Y le metí un fotutazo ahí musicalmente, ¿no? Y para que me cuadrara, y me cuadró. Y él después me decía, oye, cabrón, me quitaste unos acordes ahí que yo había... Porque él sabe su música, él sabe la partitura que él escribió, claro. ¿No? Oye, pero... qué bien te quedó, nadie se va a dar cuenta, nada más que yo. Pero se lo pusiste en otro lugar en ese caso, Lucía, ¿no? No, era quitar una cosa para ajustar el tiempo, porque se le habían quitado unos planos y se me quedó larga la secuencia. Entonces dije, pues ¿de dónde yo le saco la música ahora? Porque tenía que empezar donde empezaba y tenía que terminar donde terminaba. Y cambiarle cosas de lugar también. Y yo le hice una cosa, me acuerdo, en Cecilia. En Cecilia se pasó una cosa muy... Bueno, ya han pasado tantos años que se puede contar sin problema, ¿no? Bueno, Cecilia, antes de la tragedia, eso fue previo. En el año 81, en el festival del año 81, se hizo era lo que estaba terminado de la película, ¿no? Se hizo
una primera parte de la película. Se hizo una copia positiva de una primera parte de la película que llegaba hasta el momento en que Leonardo va al ingenio, que es cuando se formula el matrimonio con Isabel Lincheta. Y previamente a eso, ellos tienen en la Garzonier, él y Cecilia tienen una situación dramática, ¿no? Y el coche que parte, fin de la primera parte. Y hubo idea de ponerlo en el festival, pero Alfredo decidió no ponerlo. Eso fue en diciembre del 81. Bueno, Leo tenía toda la base musical de todas esas secuencias, que era larguísima. La película eran como 2 horas y media de película, no vayan a pensar que era cortica. Era enorme aquello. 2 horas y media. Pero faltaban tensiones. Había secuencias que necesitaban tensiones. Ya. Tensiones son temas que no es el leitmotiv, ni es el tema de la película, ni es el tema de Cecilia, ni el tema de Leonardo, ni el tema de ningún personaje. Son músicas que son muy neutras, en el sentido de que no tienen una melodía, sino que son esas cosas que hacen así, que son totalmente neutras, que es para... Como Hitchcock, digamos. Estilo Hitchcock, para redondear escenas que tienen un dramatismo muy especial, pero muy neutro, ¿no? Y no las tenía ya, Leo había grabado todo lo que había que grabar y me faltaba aquello y decía, ¿de dónde rayos yo saco? ¿Qué hace falta de música? Que hasta hacer la mezcla, fue antes de hacer la copia justamente. Y ya no había forma de resolver nada, hice así, me fui para el estudio de sonido y busqué la música bueno, fui ¿cómo se llama? Respetuoso en el sentido de que utilicé música de Leo Bravo. Pero era música de otra película, de Cantatas de Chile. Era del mismo Humberto, del mismo Leo, todo quedaba en familia. Pero eran cosas neutras, que lo mismo le servía a la cosa de Chile, que le servía a Cecilia en el siglo XIX, era lo mismo. Y con eso yo resolví las cosas que me faltaban. Me recuerdo perfectamente, hay una secuencia en que el padre de Leonardo, que es el personaje Nelson Villara, que es el protagonista de La Última Cena, precisamente, que va una noche, o sea, se echa perfume y todo para ir a violar a una negrita. Sí. Ahí usé eso. Una cosa que era de Cantante de Chile. Y después Leo se ha reído. Leo se reía. Me decía, pero cabrón, ¿de dónde tú sacaste eso? Digo, ¿tú no te acuerdas de lo...? Y yo le decía a él que tenía una gaveta con los sí, para ese tipo de cosas. Tensión 1, tensión 2, tensión 3, tensión 4, tensión 5, porque todas suenan igual y en definitiva no tienen una cosa, tú no las puedes identificar fácilmente porque son cosas muy neutras, ¿no? Son sonidos, no es música realmente, son sonidos. Entonces tú decías, bueno, esta me funciona, cogí 2 o 3 y la agregué, era lo único que me faltaba realmente, ¿no? Pero cuando él ve la película me dice, oye, pero ¿de dónde tú sacaste eso? Él ni se acordaba. Digo, Leo, es que tú todo lo tienes en una gaveta, viejo. Y tú, cuando te hace falta una atención, hablé la gaveta y digo, mira, esta me viene bien, déjame ponerla aquí. La grabas otra vez y se acabó. Era de Cantante de Chile, bueno, lo usamos para eso. Yo empecé a trabajar con Titón en Memorias, que fue la primera película que yo hice con él y fue por condiciones muy especiales, ¿no? Titón editaba básicamente con Mario González, que fue mi maestro, fue uno de los primeros editores que tuvimos aquí en la industria, cubano. Había sido un editor de mucho prestigio en México, en el cine de la época de oro del cine mexicano, y cubano, y había venido a trabajar con nosotros a partir de la fundación del ICAI. Y fue mi maestro, un hombre que me ayudó mucho y que me enseñó muchas cosas, ¿no? Y era el que editaba siempre con Titón. Y teníamos muy buenas relaciones entre todos, ¿no? Entonces, el problema es que Mario lo que le gustaba era hacer películas puramente de ficción. Él era academicismo absoluto. Esta película, como ustedes saben, Memorias es una película que tiene todo un estilo muy específico, ¿no? O sea, una película que es una película de ficción, pero que a su vez conlleva toda una temática que lleva material de archivo, por un lado, ¿no? Mucho material de archivo y mucha película documental, sobre todo de estilo free cinema, que se filmó para la película, para muchas secuencias de la película. Y para Mario eso no era ninguna gracia, porque a él no le gustaban esas cosas, a él le gustaba hacer la ficción pura. Y Titón se lo dijo. Mira, Mario, esta película no te va a gustar editarla porque tiene mucho material de archivo, mucho documental, qué sé yo, a ti te gusta la ficción. ¿Qué tú crees si yo edito esta película con Nelson? Ya yo había hecho una serie de documentales en los cuales, vaya, tuve la suerte de hacer un trabajito
Me destaqué, ¿no? Vaya, vamos a decirlo así, perdónenme la falta de modestia, ¿no? Pero bueno. Y entonces dijo, yo creo que Nelson sería la persona ideal para esto. Y Mario le dijo, no, no, yo creo que sí, que Nelson te puede ayudar mucho en esto porque él tiene toda esa cosa, es muy joven, tiene mucho que sé yo, muy joven cuando aquello. Entonces, Mario estuvo de acuerdo en que yo editara la película, entonces yo después fui a hablar con Mario con mucho respeto y le dije a Mario, mira Mario, yo lo que quisiera es que cualquier problema que yo tenga, yo nunca he trabajado con Titón, tú lo conoces mejor que yo. Mario le tenía mucho respeto a Titón porque Titón era la persona más profesional que había en la industria en ese momento, un hombre que ya había hecho 5 películas de ficción y que tenía todo un bagaje, había estudiado allá en Roma, en el Centro Experimental de Roma, todo ese bagaje que tenía Titón atrás y a mí me daba un poco de miedo aquello, ¿no? Y entonces que tú me ayudes, cualquier cosa que tenga, yo puedo consultar. No, no, sin ningún problema tú vienes y me lo consultas. Él encantado de la vida de quitarse aquello de arriba, ¿sabes? Él estaba de lo más feliz con aquella cosa. En realidad no hubo ningún problema. Pero ¿qué fue lo que yo aprendí con Titón? Él me dejaba hacer estos materiales documentales, estos materiales de archivo que conllevaban un texto en off del personaje de Sergio, que está cuestionando todo el tiempo la realidad, siendo irónico, todo ese tipo de cosas que hay en la película. Y él me decía, básate en el texto. Y a partir del texto tú, con este material, concibe una idea que responda a ese texto, ¿no? A la concepción del texto. Y él se iba, me dejaba aquello, yo lo armaba. Al otro día él venía por la mañana, lo veíamos juntos. Generalmente estaba bien, no hubo muchos problemas en ese sentido, pero él empezaba a preguntarme, ¿y por qué tú hiciste esta relación de imágenes aquí? ¿Y por qué tú cortaste estos acá? ¿Y por qué tú no pusiste esto con esto? Y ahí mismo a mí me cogió fuera de base, porque yo lo hacía intuitivamente, pero yo no pensaba más allá de eso. Soy sincero, lo digo con toda franqueza. Yo no lo hacía, nada más que lo hacía así, me salía bien, ya yo lo dejaba así. Pero a partir de esa situación, él me enseñó a analizar lo que yo había hecho. O sea, esa intuición parte de una intuición, pero después se analiza esa intuición. Y cuando tú la analizas, te das cuenta que hay toda una serie de cosas que tú las puedes mejorar, que tú las puedes superar. Y es a partir de esa película que yo empecé a hacer ese trabajo ya con esa concepción. Pura intuición, pero después analiza lo que hiciste y trata de mejorar lo que siempre se puede mejorar, siempre se puede redondear más, se te ocurren muchísimas cosas. Y se creó un método de trabajo, no tuvimos problemas. Inmediatamente que él hizo la siguiente película, que fue una pelea cubana contra los demonios, me llamó para que yo la hiciera con él y yo la hice. Entonces ya nos creamos una relación de trabajo que se extendió después a La Última Cena y se extendió a Los Sobrevivientes. Fueron las 4 películas que yo hice con él, pero bueno, fue a lo largo de casi 12 o 13 años de trabajo. Bueno, es de esas películas que yo, lo que pasa es que a veces me equivocaba, ¿no? Es de esas películas que tú la estás haciendo y tú dices, coño, esta película va a ser buena, esta película va a ser una película de peso en la industria, ¿no? Va a ser una película con una carga. Yo creo que se quedó a medias, ¿no? Yo creo que la película no llegó a tener la repercusión que necesitaba haber tenido. Por razones que por supuesto no voy a decir aquí. Hasta ahí no llego. Yo conozco historias, pero no. A lo mejor en privado te la cuento a tú con un amigo que esté aquí presente, pero no me meto ahí todavía yo. Pero hubo un problemita ahí, desde que yo tengo uso de razón, digamos. Porque yo empecé muy chiquitico en esto. Son 47 años ya que llevo en esta historia. Esto siempre se hizo así, o sea, en el caso sobre todo de la ficción, de las películas de largometraje, se veía con la dirección de la empresa, claro, la película, antes de hacer la copia, antes de ir al laboratorio a cortar el negativo y toda esa historia, se veía la película con la dirección de la empresa. ¿Y se podía invitar a otro director, digamos? No era costumbre. Sí. Podía ser. Sí. Era el equipo y... El equipo técnico con la dirección, o sea, la dirección de producción y la dirección de la empresa. Alfredo, Julio, que era vicepresidente casi siempre. En la época que Julio fue presidente también, bueno, venía Julio. El equipo básico de la película, ¿no? El director, el fotógrafo, el editor y el sonidista estaban aquí siempre, en esa prevista se llamaba. Y alguna persona que invitaba al director, generalmente los que no venían eran los actores. Los actores sí no, generalmente no venían, no sé si había una razón específica por la que no estuvieran aquí, pero bueno, no venían los actores.
o yo no sé si no lo dejaban venir. Esa parte ahora yo recuerdo que no habían actores, yo no sé si es porque no lo dejaban venir o es porque era un problema de no implicar a esas personas, porque no tenían realmente que ver con nuestra industria, ¿no? Los actores generalmente eran personas que básicamente trabajaban en el teatro o la televisión y se les contrataba para hacer una película, pero realmente no trabajaban específicamente dentro del ICAI. Y bueno, entonces después, cuando se terminaba la proyección, se hacía un silencio absoluto, nadie hablaba nada hasta que Alfredo determinaba algo o Julio determinaba algo. Y ya después entonces, bueno, hablaba todo el mundo y sabía que hablar. Se armaba la grande si se iba mal. Se hacía así y se armaba la grande y se veía que armar. Entonces hubo a veces que inevitablemente hubo que virar para cuarta edición y para quitar esto y quitar aquello, ¿no? Había cosas muy divertidas, ¿no? No en el caso de Titón, por ejemplo, ni en el caso de Humberto o de Manuel Octavio Gómez, que fueron los directores con los que yo más trabajé. Sino, por ejemplo, en el caso de otros directores que se empecinaban en dejarle anticlimas a la película, y yo me aburría en el cuarto edición decirle, oye, esto es un anticlima, ya pasó, ya se terminó la película, lo único que falta es el desenlace, porque tú metes esa secuencia ahí. Y se lo repetía y no te hacía caso, y dice, no, eso se queda ahí, y a mí me gusta así. Y veníamos aquí, entonces Julio era el primero que decía, oye, Dios, pero ¿y eso qué hace ahí? Y yo levantaba mi manito inmediatamente y le decía, Julio, yo me aburrí de decir, no me hizo caso. A quitarlo. Y yo cantando en mi cuarto, y el tipo... Te lo dije. Era tan obvio, ya. Pero bueno, a veces no te hacían caso, ¿no? Entonces, esas cosas se disfrutaban a veces, ¿no? Señores, la película, yo me imagino que ustedes todos se habrán dado cuenta que es una película histórica que se desarrolla a finales del siglo XVIII, pero que tiene toda una lectura contemporánea. No. Ustedes son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Las películas le pertenecen al público. Le pertenecen al público. Lo que lo hicimos, no hicimos nada más que armarla ahí lo mejor posible, ya. Más nada. Yo disfruté mucho de editar la película, realmente yo pensé que me iba a encontrar con fenómenos problemáticos en la parte esta de la escena, que era lo más importante, ¿no? Y realmente no lo hubo, realmente todo funcionó maravillosamente bien. Y las otras dos partes, como les digo, sí, era fácil de editar, porque la cámara en mano es muy fácil de editar. Te ayuda mucho con los cortes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no lleva tanta continuidad, tanto excesivo racor entre una escena y la otra. Son muy fáciles por el propio movimiento que te lleva la cámara, te ayuda en todo ese sentido, ¿no? Pero sí, realmente hubo que analizarla desde el punto de vista ya temático por todos estos cuestionamientos, sobre todo el personaje ya estoy repitiendo, ¿no? El personaje de José Antonio, que era el maestro de azúcar, que era el más polémico de todos, porque era el tipo que tenía la verdad, pero que no la podía decir abiertamente. Y había un rejuego con eso en toda la película, su relación con el conde, su relación con el cura, su relación con el capataz de la finca. Y en definitiva él no hace nada, al final lo que hace es irse, ¿no? Pero había toda una problemática ahí. Yo quería... Bueno, irse, ¿no? Imagínate. Sí. ya. Léelo ahí. Efectivamente, del 70 al 75, yo también lo llamo el quinquenio gris. Porque aquí no hemos tenido nubes grises muchas veces, pero bueno, eso es específicamente un quinquenio muy gris. Incluso en el ICAI, Nelson, porque yo sé que la pregunta de Sandra va dirigida a eso. En el ICAI, por suerte, no sucedió nada más allá de grave. Ni dramático ni trágico, por suerte. A gravísimo no llegó. Y eso yo siempre se lo agradeceré al señor Alfredo Guevara. Y no quiero entrar en hondonadas en esto, pero yo creo que él cuidó mucho la industria y cuidó a su gente mucho en ese momento que fue muy difícil en este país. Ya se saben las cosas que pasaron en el teatro, en la televisión, yo no quiero tocar esa tecla. Aquí no pasó nada. Ahora sí, él cuidó a su gente. Y entonces el primer ejemplo que te puedo poner es una película que se hizo en el año 71, en plena efervescencia del problema, que se llama Un día de noviembre, de la cual Humberto Solá es el director y yo, para desgracia mía, en ese momento era guionista también de la película, además de editor de la película. Y la película esa estuvo prohibida durante 7 años. En el momento en que eso sucedió, ni Humberto ni yo lo entendimos. Nos pareció injusto, nos pareció esto, aquello, lo demás allá, pero después con el tiempo y leyendo eso ya de otro nivel nos dimos cuenta de que justamente Alfredo lo que estaba era cuidándonos y protegiéndonos.
protegiendo a la industria y protegiéndonos a nosotros. Entonces Humberto dijo una cosa, tal vez Titón la dijo también, mira, más vale no ponerse a hacer cine contemporáneo. Vamos a hablar de la historia de Cuba, porque el cine contemporáneo es muy difícil de hacer. Si vas a hablar a fondo de la realidad que se vive, o sea. Y entonces, Titón, ¿qué hizo? La pelea cubana contra los demonios. Eso es una película absolutamente con una lectura contemporánea. Y La Última Cena, que fue 4 años después, también lo es. Y los sobrevivientes. Y los sobrevivientes incluso. Fue intuitivo. Nosotros teníamos una por ejemplo, nosotros teníamos una autocensura. No podíamos llegar demasiado lejos, todos teníamos una autocensura, no podíamos llegar demasiado lejos porque había cosas que desconocíamos además, pero dentro de lo que cabía y que estaba dentro de nosotros decíamos hasta aquí nada más, no, esto tampoco, hasta aquí nada más. Era cuidarse. Nos cuidaban y nosotros nos cuidábamos a su vez, ¿no? A veces se nos iba la mano, bueno, entonces nos apretaban un poquito, pero bueno. Yo creo que es esa la historia, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Yo estuve involucrado en el asunto, porque yo, además de La Última Cena, que es un negrometraje, si tú quieres, hasta cierto punto, ¿no? Yo hice también El Otro Francisco y hice Ranchador. O sea, yo estaba involucrado en los negrometrajes, así que imagínate qué voy a decir. Yo la única que no hice fue la última de Sergio, esta Malvala, que esa la hizo Roberto, pero yo estaba muy involucrado en el asunto y entonces, bueno, sí, yo oí el término. Y a mí me parecía que era que molestaba el hecho también de que en este momento Sergio tuvo la suerte de que hizo las películas muy rápido una detrás de la otra. A veces los directores se pasaban 2 y 3 años sin hacer una película y hasta 4 y 5. En aquella época que la industria funcionaba muy bien. No estoy hablando ahora de los 90 que hubo Humberto Solá y Orlando Rojas tuvieron casi 10 años sin hacer una película, ¿no? Que sí fue tremendo, ¿no? Bueno, ya fue producto del periodo especial y toda una serie de problemas que había, ¿no? Pero en aquella época que la industria funcionaba bastante bien, ¿no? Digamos. A veces estaban 2 y 3 años sin hacer una película y hasta 4. Y Sergio, la verdad que la hizo muy rápido. A lo mejor había una molestia en eso, no sé. Pero bueno, yo estaba muy involucrado en el asunto, por lo tanto yo no tenía una referencia más concreta de dónde salía eso y por qué. ¿Qué pasó cuando Cecilia? Alfredo se fue delicado. Julio, la política de Julio fue a partir del 83, fue, bueno, primero que hubo que censurar hasta cierto punto. No voy a entrar en ese tema tampoco. Hubo que censurar hasta cierto punto porque digo, si hasta cierto punto sale como era, nos cierran el Delicay, nos la cierran de verdad. Es el momento en que se permuta, se hace los pájaros tirando la escopeta, se hace Amada, y de alguna manera, en el caso de Humberto, era salvar un poco toda aquella historia que se había sacado a flote para... el problema de Cecilia fue simplemente no que era una falta de respeto con Cirilo Villaverde por hacer una versión libre de la novela más importante de la literatura cubana del siglo XIX, porque el propio Mario Redíaz Alemán, que fue uno de los instrumentadores de todo ese gelengue que se armó, 3 meses después, nunca se me olvidará, estaba poniendo Trono de Sangre de Kurosawa, que es una versión libérrima de Shakespeare, de Macbeth de Shakespeare, y decía que era una obra maestra. Entonces, ay, a Cirilo no se le puede tocar. Recuérdate que Mario tiró todo el cine cubano para el basurero de la Porque él quería venir para acá, a coger el puestecito. Lo que por suerte nos tocó Julio. Por suerte nos tocó Julio. Y Julio lo que trató de hacer fue levantar, en medio de la bronca que se armó, de que una de las cosas que le achacaron a Cecilia fue también que con el dinero y el tiempo que se había utilizado en hacer Cecilia, se hubieran hecho 6 retratos de Teresa. Y él dijo, bueno, vamos a hacer un cine más rápido, más económico, más comercial, más popular sin decir populista, popular, que tuvo mucho éxito, tuvo muy buena acogida, y yo creo que eso nos salvó también de la fiesta esta. Pero es verdad que Cecilia cerró. Se cambió todo, se transformó todo. Pero yo creo que también dentro de ese tiempo en que Julio estuvo director de nuestra industria, no solamente se hicieron ese tipo de películas, yo creo que hay películas importantes que se hicieron en ese periodo también, como es, por ejemplo, Papeles Secundarios. Y La Bella de la Alhambra. La Bella de la Alhambra, Un hombre de éxito, y están ahí. Clandestino.
una novia para David. La promoción. Vino la promoción y se hicieron cosas muy interesantes. Gente lograron hacer películas. Y mucha más gente lograron hacer películas. Fue muy positiva. Yo creo que fue muy positiva mirándolo ya a una manera muy global, ¿no? El problema, señores, es que la famosa cena, como yo les digo, se hizo en orden cronológico. ¿Y qué pasaba? Esa maravillosa apuesta que hacía con cosas de verdad. La compañera Nick sabía, la comida era de verdad, el lechoncito era de verdad, y los pollos eran de verdad, y todo era de verdad. Lo hizo Nick. Varios lechoncitos. Nick sabía, Paul. Se guardaban en el frío, pero estaba expuesto a las luces durante 8, 10 horas diarias. Y al tercer día aquello estaba podrido. Y ni ningún actor se iba a comer aquello, ni se podía trabajar con una peste a podrido allí. Entonces, ¿qué pasó? Que cada 48 horas había que reponerlo todo. Y Pero hacer según- un nuevo lechón y todo. Sí, y sí, nuevos pollos y todo. Entonces, según iba avanzando la película, lo que se hacía era llevar el lechón al punto donde se había quedado, para mantener la continuidad. Y los pollos hasta donde había llegado, y los potajes de frijoles negros hasta donde habían llegado, que sé cuándo, porque los actores tenían que seguir comiendo, tenían que comer comida fresca, por supuesto. Pero entonces todo lo que se le quitaba al lechón, y todo lo que se le quitaba a los pollos, todo eso iba para allá atrás. Señores, yo creo que todo el mundo engordó. La continuidad se les iba por la gordura. Y yo confieso que mis visitas a las filmaciones eran porque me daba unos atracones de pollo asado y de lechón, puerco que asado, y aquello de no lechón tenía. asado con frijoles negros y arroz. Que vaya, ¿para qué decirle? Pero era para mantener la continuidad, Nelson Rodríguez. Había que mantener la continuidad, entonces... Hay que esforzarse. Si En había que aquellos años- lo que quedaba había que quemarlo, porque estaba ya podrido, ¿no? Claro. Entonces, y había que tener uno nuevo. Y había que partir del eso entero y decir, bueno, toda esta zona de acá ya se comió. Ya no la comimos. Para la cocina. Vaya. El pollo ya le faltaba lo esto y lo otro para la cocina. Y todo el mundo, tum, 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 tum.